gente se mueve con efectivo, pero seguro que tiene alguna billetera virtual en el camino, ¿verdad? Perdón, empecé a grabar la reunión. Bueno. Yo lo que te pregunto, José, es, en tu asignatura, ¿qué oportunidad, voy a hacer un juego de palabras, pero que no es inocente, crees o querés que podés hacer para visibilizar algo a través de microcredenciales? Digo, porque para aprobar la materia tenés que hacer las actividades y tenés que entregar la actividad final, que bueno, ya un poco se discutió y se está trabajando, y las actividades parciales van en esa dirección, en realidad son parte de la actividad final. Entonces, ¿qué oportunidad encontrás en tu asignatura y por un momento te propongo, sacate de la cabeza lo que te pide la universidad, que es tomar 1 o 2 parciales y los recuperatorios y un final? ¿Qué pensás que podrías hacer que sería quizás un buen piloto, como dijiste vos? Me gustó la palabra que dijiste, un piloto pequeño, chiquito quizás, pero donde la microcredencial puede ser una oportunidad, una visibilidad, algo que el estudiante diga, che, lo que hace José en la materia está bueno. Mira, pienso que hay 2 formas de encararlo. Bien. Una forma es a través de una presentación formal, en el cual de alguna manera todo el mundo esté al tanto de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? La otra es... Una microcredencial no es no muestra, hola Leonel, ¿cómo estás? Un gusto que te hayas podido conectar. Una microcredencial no se entrega, a no ser que vos digas, vamos a hacer una charla para abordar tales cosas y yo voy a reconocer la asistencia a esa charla a través de una microcredencial. Eso sería más parecido a una insignia, pero ponele que fuera algo válido. Pero en general sería algo que una microcredencial se correspondería con algo que los estudiantes, que los otros docentes, que alguien de tu asignatura hace y es reconocido por eso hecho y eso evidenciado en base a algo tangible. Por ahí es un trabajo en equipo donde los estudiantes hacen un juego de roles o hacen una investigación o salen a recorrer supermercados y registran tales o cuales cosas y vos eso lo reconoces mediante una microcredencial, entendiendo que es un aprendizaje clave, como hablábamos la vez pasada, que no está visibilizado en el mecanismo de evaluación normal o tradicional de la asignatura. Yo, sabés, Juan, no sé si es clave el hecho de que docentes de 4º y 3er año, por ejemplo, conozcan esta problemática. Sí creo que debería ser clave. No sé si lo ven como clave. ¿Viste? El hecho concreto de no saber o no estar totalmente actualizados, ¿verdad? Vos fíjate que nosotros tenemos contacto con la gente de investigación de mercados. Investigación de mercados también cambió, también cambia. El hecho concreto de tener hoy virtualidad también hace que cambie esta materia. Lo que creo que por comodidad por comodidad, es el hecho concreto de, bueno, le damos a nuestros alumnos o le pedimos a nuestros alumnos que se enfoquen de esta u otra manera, ¿verdad? Yo lo que te propongo, y el plazo de entrega es hasta el 24. O sea, empecemos.
es que tomes un caso bien chiquitito, quizás es una actividad, quizás es un trabajo en equipo, como te decía antes, quizás es una charla que da un experto en investigación de mercado que va por fuera de la cátedra en el sentido que no está en las actividades normales o tradicionales de la cátedra y que se incorpora y esa actividad, cual fuere, pero tenés que definirla, porque vos tenés clara la problemática o los desafíos. Habría que convertir el desafío en oportunidad y diseñar esa oportunidad para que se traduzca, entre comillas, porque obviamente nadie pretende que ustedes salgan con una implementación hecha, pero que se traduzca en un proyectito que se pueda materializar en una o más microcredenciales. Okay. Entonces, que vos puedas identificar, en ese sentido, el objetivo de la actividad 2 es ese, que ustedes puedan escribir en media carilla los elementos principales de ese desafío barra oportunidad. Y quizás pensando en la problemática que vos reconoces, yo te diría, es un piloto y es un piloto micro. Por ejemplo, en el contexto de un trabajo práctico, se hace una charla con un especialista, como dije, estoy inventando, ¿no? Se hace una charla con un especialista y ese práctico con esa charla de ese especialista tiene una connotación especial porque supone un aprendizaje que es estar inmerso en la problemática que el especialista trajo del mercado o de la calle, vamos a decir, al aula, que es algo que muchas veces los estudiantes, como vos bien decís, no tienen esos vasos comunicantes entre aula y calle, calle como industria, mercado, Sí, sí, contexto, sí, sí, etcétera, entiendo. no suceden. Quizás ahí tenés como para trabajar en una oportunidad y tratar de desarrollar la actividad 2, la actividad 3 y el proyecto final, o la actividad final, que en realidad si hiciste la 2 y la 3, tenés el 80% de la actividad final. Y ahí ya les spoileé o los tranquilicé a Florencia y Leonel también. No, no, yo ya lo vengo escuchando en todas las clases, Juan. Bueno, me canso de decirlo. No, no, sí. A mí lo que me gustaría es, si, no sé si viste la actividad 2, La si voy evalué, bien, ¿eh? la evalué, Ah, no lo vi, te porque tiene que bueno, haber llegado la evaluación. para ver si voy bien, porque yo realmente lo quiero proyectar. Bien, Eh, yo diría, tenemos en mi cronograma, el cual nunca cumplo, pero hago sobrados esfuerzos por hacerlo, tenemos unos minutitos. ¿Por qué no contás, Florencia, muy resumidamente, sí, de qué trata tu proyecto, estos aspectos, qué aspectos reconociste de ajá. ambas plataformas para decir con cuál te Uy, me quedaste? volví loca con las plataformas. Bueno, Juan, qué este, laburo. Eh, tratemos de no, esto llegar, lo sacamos, ¿no? está bien, por lo menos los elementos clave y te dejo planteado un feedback que te di respecto a un Sí. punto que vos marcaste, que es esto de los trayectos, no me acuerdo el nombre que vos le diste, pero esto de los trayectos, de las sumatorias, digamos, de microcredenciales. Ah, sí. Pero ¿por qué no contás un poquitito de qué va tu Bueno, yo iniciativa? lo pensé en función de la necesidad que veo en la escuela de reconocer, de alguna manera, no, de reconocer formalmente las competencias y las habilidades que van adquiriendo los docentes, ¿no? Justamente en estos procesos de formación continua, capacitaciones. Entonces, la realidad es que no solo en mi lugar, sino en casi todos donde está la gestión docente, quedan dispersos todo eso. Y me incluyo también, porque nosotros como docentes laburamos un montón, hacemos un montón, nos especializamos, estamos siempre actualizándonos y queda sin valor. Entonces, sí, un certificado que te mandan digital, o bueno, es obviamente que uno se lo queda para uno, pero bueno, yo lo pensé hacer visible esto que no se ve, ¿no?
Porque también, yo digo que cuando uno nos muestran lo bueno que vamos como a los estudiantes, es como que alienta a seguir, ¿no? Y a seguir mejorando. Entonces, bueno, lo que intento resolver es esto. De alguna manera evidenciar esos aprendizajes docentes ofreciendo estas microcredenciales. Perfecto. Con las plataformas, sin entrar en los dolores de cabeza. Sin spoilear, ¿no? No, spoilea todo lo que quieras, pero digo, sin sumergirse de vuelta en los dolores de cabeza. Sí. ¿Qué elementos encontraste o qué elementos te llevaron a la toma de decisión? ¿Y bueno, qué decisión tomaste? El factor número 1 es el costo. Bien. Porque hoy, dada mi contexto institucional, ¿no? Que, bueno, no hay plata El de muchos. y no van a poner para ningún, o sea, por se ofrezca lo que se ofrezca, no van a dar dinero. Entonces, lo que más pesó es eso, ¿no? Y después me gustó, no sé, yo cómo me fui navegando en las plataformas. Me gustó mucho la POC, porque, no sé, me parece que tiene como una propuesta más innovadora, ¿no? Me gustó esto de que se lo puede asociar a LinkedIn, que hoy casi todos los docentes están en LinkedIn. Entonces, me gustó eso, ¿no? Yo cómo me manejé con la plataforma, y bueno, el factor 1 es el tema costos. Si no es más innovador, se vendió bien. Sí, no sé, yo la vi como que yo lo tengo pensado empezar primero con una cantidad de docentes y después, justamente porque, bueno, hacer una prueba piloto, ver cómo vamos y después, Genial. Porque si hay que mejorar, como que ir de a poco, ¿no? Genial. Creo que con el tiempo me da mucho más sustento POC, justamente por esto del costo, porque no tiene límites, es como que te pasa de una modalidad web de 2 a 3, está en eso, si es lo que vivían, ¿no? No sé, para mí en lo que es el modo de innovación me gustó mucho más que Open. Entre 2 y 3, se refiere al soporte al estándar de Open Batches 2, versión 2 o versión 3. Bueno, Open Batches también tiene sus cosas buenas, no la vamos a tirar abajo, ¿no? No, pero Open Batches Open Batch Factory, perdón, es una linda plataforma. Tenés que pagar para entrar. Claro. Es como una mesa de póker, yo no me puedo sentar a jugar si no pongo la luz. Sí. Y es una luz cara. Sí, Porque no venden el plan básico. O sea, claro, te dicen sí, como no, y después te llevan a un plan más costoso. Yo el básico lo vi a 220, creo, pero después, sí, bueno, pero llegás al Pro porque es lo que es ilimitado, que es lo que uno va a necesitar. Entonces, encima en euros, Leonel. Claro, Entre una y otra digo, bueno, no, vamos por esta que... Pero vos viste en Open Batch Factory algo que era interesante, que es el tema de las insignias apilables, sí, o stack batches, que para tu proyecto y un poco por lo que charlamos la vez estaría pasada, buenísimo. sería interesante. Sí. Entonces, las insignias, a ver, la apilabilidad de las insignias digitales es una cuestión contenida en el estándar. No es algo que una plataforma soporte o no. Es como poner un adjunto en un correo electrónico. Yo uso Gmail, Yahoo o el de mi empresa o el de mi institución y todos me permiten poner un adjunto. Las stack batches, o no me acuerdo el nombre exacto que le pone Open Batch Factory, en POC son rutas de aprendizaje. Entonces, en el menú izquierdo se lo ve como rutas. Ah, sí. Y ahí es donde uno, luego de crear un conjunto de microcredenciales, a ver, al menos 2, uno puede decir, cuando alguien adquiere o obtiene, mejor dicho, la primer microcredencial y obtiene la segunda, obtiene una tercera que conforma esa ruta de aprendizaje. Sí.
hay que buscarle, se puede igual, hay que buscarle. A mí me gustó mucho POC. No, pero digo, ¿sabes lo que es rutas de aprendizaje está muy bien pensado. Aparte está bueno planteado como rutas de aprendizaje porque me permite a mí, en mi cabeza, setear algo de lo que vamos a hablar ahora unos minutitos, que es este alineamiento. La palabra alineamiento aparece, a mí me llaman para hablar de microcredenciales, de lo que fuere, y a mí me interesa mucho transmitir que no podemos ir pegando palos por un lado, por el otro, sin que esos palos estén coordinados, sin que esos golpes estén coordinados. Es la diferencia entre tirar manotazos y un boxeador que sabe cómo pegar, por más que nos guste el boxeo o no. Ese alineamiento en las rutas de aprendizaje se evidencia mucho, porque me permite a mí trabajar de atrás para adelante y de adelante para atrás. Ahora les voy a comentar algunas cositas. No importa lo que haga en el aula, obviamente que sí importa, pero digo, no importa lo que yo tenga como propósito en el aula, no importa la metodología que yo use para reconocer o para que los estudiantes desarrollen tales aprendizajes. Pero es interesante esto de las rutas de aprendizaje. Y ambas plataformas obviamente se integran muy fácilmente con Moodle y otras. Hay que ver el tema de IA educativa, probablemente por API lo puedas hacer. Eso te iba a preguntar. Sí lo vi en Moodle. Bueno, lo que pasa es que Moodle es un código abierto. Entonces, Moodle obviamente. Es un código abierto. Moodle es código abierto y hay otros que no son código abierto, como Blackboard, pero Blackboard. Claro. Pero vi que, claro, yo en Morón manejamos Blackboard. Sí. Pero bueno, acá en donde yo lo quiero ofrecer es educativa. Perfecto. Pero Blackboard, igual para eso pagás, tenés que pagar. No, y Blackboard puso mucha plata para que sea integrada. Todas estas plataformas son integrables con Blackboard. A mí lo que me preocupa es esto de integrarlo en la plataforma, porque obviamente que yo quiero ir por eso, porque es donde se manejan los docentes. Perfecto. Y es donde se pueden mostrar también. Seguro. Pero nuestra plataforma también, cualquier cosa que se quiera implementar por fuera de lo estándar, tiene un costo. Claro. Y hay que trabajar mucho con la gente de educativa. Yo he trabajado con ellos hace mucho tiempo y era la misma lógica. Sí, mirá que nosotros estamos trabajando en integrar lo que es el SIU con educativa. Y esto del 2018 que se propuso y estamos todavía en nada. Dando vuelta. Está bien. Sí. Pero bueno, otra vez, nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio. Sí, si no se buscará alguna alternativa. Tal cual. Lo bueno de las insignias es que se visibilizan rápidamente y se envían con mucha facilidad. A pesar de que supongamos que haya que trabajar para ver si se puede emitir automáticamente las insignias desde educativa cuando sucedan determinadas cosas, ¿no? Sí, no sé, yo vi que se puede usar desde la plataforma. Claro. De última se hará por ahí. Lo bueno de la integración con las plataformas es, otra vez, ese alineamiento. Sí. Por ejemplo, en Moodle yo puedo decir que puedo configurar que cuando un estudiante hizo tal actividad en la materia de José, tal otro proyecto en tu materia Florencia, y una actividad de impacto social en la materia de Leonel, esas 3 actividades de 3 materias sueltas, pero todas en la misma plataforma, se visibilizan automáticamente a través de una microcredencial. En ese sentido te da una flexibilidad y una capacidad de decir lo que tengo en el papel, lo traduzco a la realidad que impacta en el aula y en la visibilidad, que es interesante. Nosotros lo hacemos así, pero suponete, hicieron un curso, hicieron 3 módulos, diferentes competencias, bueno, les llega el certificado. Claro. Lo podés configurar así desde la administración, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, la idea sería esa. Bueno, pero está bueno. Fíjate, la retroalimentación que te di es breve porque la etapa es incipiente, pero está muy bien el trabajo. Está muy bien.
Bueno, gracias, Juan. Leonel, dos cosas. No sé si pudiste avanzar algo con las actividades y no sé si podés hablar, en realidad. Sí, wow, el tema es que como ven mi cámara Puede todo. está de todo así. Y entonces no quiero marearlos. No hay ningún problema. Yo estoy volviendo de un parcial que tomé, Bien. así que pedí permiso para poder estar. Ay, a mí me toca mañana. Nunca había escuchado el término microcredenciales y cuando escuché el sincrónico, o sea, la grabación, todo para mí fue todo cosas nuevas, no, al igual que GIA, medio que no lo podía entender de qué me diferencia la microcredencial de un certificado tradicional. ¿Por qué? Porque hay ciertas instituciones o academias que ya tienen reconocimiento. Entonces, esos certificados creo yo no se encuadrarían como para comparar en una microcredencial porque ya tienen reconocimiento, pero sí en lugares que no son conocidas esas instituciones. Acá en Misiones se suelen conocer mucho porque hay pocas que hacen cursos para todos. Y como no estoy en el nivel superior, lo enfoqué en la escuela técnica secundaria en la que trabajo. Perfecto. O sea, no estoy en el nivel universitario, sí estoy en el superior. Sí. Perfecto. Pero lo enfoqué porque apenas iba leyendo el material y escuchándolo en ambos sincrónicos, siempre pienso en la ruralidad y me acuerdo un ejemplo que diste en el encuentro anterior, vi la grabación, que el compañero de Jujuy hablaba de que si no tenés internet, bueno, yo estuve en mis 8 años del profesorado, yendo a las plazas en la localidad de Posadas de Misiones, porque en el lugar, en el albergue donde yo estaba, no llegaba la señal y ni había internet. Entonces, hacía exactamente lo mismo que hago ahora. Bajo todo el material y después en mis tiempos lo leo, porque aparte se corta la luz, se corta internet. En junio hubo una tormenta, se hizo desastre. Y en eso lo enfoco en la escuela rural donde trabajo, que tampoco queda muchos kilómetros, pero no, a veces hay luz, a veces hay agua, de bajar el contenido, hacerlo y después cuando haya conectividad los chicos lo puedan cumplimentar. La técnica tiene orientación en tecnología de los alimentos, cosa que son solamente 3 instituciones secundarias que lo dictan en Misiones, 2 están en el sur Eso. y somos la única en el norte, del centro y norte somos la única. Hay un gran problema en las direcciones de bromatología a nivel Misiones, porque la mayoría no están capacitados en bromatología, son por ahí gente que milita en las municipalidades, entonces se lo ubica. Todos los que tienen que trabajar en despensas, kioscos que manejen o manipulen alimentos tienen que sacar la libreta sanitaria. Vi que en Buenos Aires por ahí ciertas capacitaciones de ciertas universidades lo toman como cierto crédito para no pasar por el práctico y sí por el teórico o al revés. Entonces lo quiero enfocar de esa manera, hacer una microcredencial para el 6º año, que ya son personas que tienen o cumplen ese mismo año 18 años, en manipulación segura de alimentos. Y que esa credencial sea necesaria para, en vez de hacer al revés, que muchas habiliten a esa, sino que esa habilite para los diferentes tipos de procesos productivos alimenticios. El que se quiera enfocar en los lácteos y yogures, hace solo eso. El que se quiera enfocar en helado, solo eso. Entonces ya tendría como una forma de comprobar su conocimiento si quiere trabajar en Duomo, si quiere trabajar en Polaris o en alguna fábrica de helados. Perfecto. Mi caso, como estoy con fermentos y estamos a full estos 2 últimos meses, insignia que se habilita manipulación de los alimentos y después puede hacer elaboración de kefir, kombucha y chucrut, cosas que ¡Qué rico! Sí,
Cosas que actualmente se siguen comiendo y se comieron hace más de 8.000 años. Y el kefir ingresó en el Código Alimentario Argentino en junio, recién. La kombucha se lo piensa como el Scooby, que es una simbiosis de bacterias y levaduras, pero en realidad la kombucha es la bebida. Y la bebida, según el Código Alimentario Argentino, que es el fermento de Camellia sinensis. ¿Qué es la Camellia sinensis? ¿El té verde o el té negro? Me encanta. No es mate cocido más eso, no es otra cosa. Entonces, eso solo lo sabe quienes estamos estudiando el Claro. alimentario Perfecto, argentino. perfecto. El chucrut es el repollo fermentado, que es repollo y Claro. nada más. Vos Hay sabés, Leonel, Me parece muy bueno, Leonel, lo que estás proponiendo. Y para clarificar un concepto, no sé si lo pudiste clarificar, pero la diferencia entre el certificado que te puede mandar una institución al finalizar una capacitación o una actividad o lo que fuere, que generalmente te llega por correo electrónico un PDF con tu nombre y los datos o lo que fuere, respecto a una insignia digital o una microcredencial, es, y no incluyo blockchain acá, es, primero, el certificado digital, el que te envían por correo electrónico, es absolutamente fraguable. Vos sabés que un archivo PDF, yo puedo tener ese, mandame un certificado de esos y medio Buenos Aires tiene esa certificación o hizo ese curso, que es lo que pasa muchas veces. Pero más allá de la trampa que se pudiera hacer, la microcredencial o la insignia digital está soportada por estándares que hace que ese elemento, esa credencial, sea compartible y verificable en toda la cadena, digamos. El que la tiene, el que lo obtiene, sabe quién le emitió, por qué proceso, actividad, aprendizaje, con qué evidencia, si desarrolló algo, si hizo una práctica, si hay, no sé, lo que fuere, y eso también lo puede reconocer y validar el que lo recibe, sea de la empresa que está ahí en la provincia, o suponete que alguien hace el curso y se va a trabajar a Chubut, y dice, yo no sé cómo será, pero dice, che, no, este certificado que vos tenés acá no es válido, vos tenés que hacer el curso de la municipalidad o el curso de la provincia o lo que fuere. Bueno, la microcredencial te da ese soporte, esa verificabilidad y esa inmutabilidad. Y si a eso lo incorporas blockchain, lo que tenés es la trazabilidad en toda la cadena de proceso de obtención de esa microcredencial. Y obviamente la inmutabilidad. Por lo tanto, es como comparar una foto, que yo puedo hacer lo que me parezca, contra tener la posibilidad de ver cómo se hizo esa foto, quién sacó la foto, con qué cámara, todos los elementos de la foto que hacen a poder determinar si esa microcredencial es de valor y si me sirve en el caso de tener que evaluar a alguien, por ejemplo, por un puesto de trabajo. Esa Sí. sería la gran diferencia e importante en mi opinión, diferencia de esto. Sí, después de, bueno, seguir y leyendo y recorriendo con la actividad en el Open Budget Factory y el POC, ahí estuve leyendo bastante y todo hablaba de evidencia Claro. y de la no falsificación. Exacto. En sí, teóricamente, se puede falsificar, pero la forma en falsificarlo o falsearlo, mejor dicho, es súper complicada. Entonces hace que los valores sean ínfimos. En blockchain sería tan complicado como gastar miles y miles y miles y miles de dólares para tener un certificado de lo que vos emitís. Sí. O de Sí, lo sí, que cualquiera de nosotros emitimos. O sea, es poco probable. sí. Y ponerse a trabajar para alterar los metadatos de una insignia digital verificable, también es un trabajo.
Es un trabajo. Bien se dice, querés estar completamente seguro que nadie va a alterar nada, desconectate y guardalo en tu casa. Pero digamos que es muy poco lo que se puede comparar el certificado PDF contra estas microcredenciales en los términos que los estamos comparando, ¿no es cierto? Sí, y te comento algo más, ¿por qué lo enfoqué en manipulación de alimentos? Porque más allá de cómo nos vaya en la parte del práctico, ya le vi una gran utilidad, porque así como comentaste, lo que hago acá en Misiones no me sirve en Chubut, es cierto, y no solamente haciendo de interprovincial, directamente interlocalidades o intermunicipios. La libreta sanitaria de Iguazú no te sirve para banda ni de banda, y estamos hablando de la manipulación segura en cualquier ámbito y que cualquiera lo tiene que hacer. Y con el tema de la validación, suelen validar 5 años, en otros municipios 3. Para mí la manipulación de alimentos con un año, un año capaz la primera vez que lo hagas, y al tener la insignia, al volver a hacerlo, ahí sí puede ampliarse a 2 y mantenerlo. Y que, bueno, también sirva para que nuestros chicos a veces se suelen casar ya con 18, 19 años y no terminan la técnica, y después a través de los planes de finalización terminan, pero ya con esa insignia puede trabajar en las cooperativas que hay acá de envasados, despensas, y que pueden ir a la municipalidad con esa insignia emitida por nuestra EPET, que es una técnica con profesores capacitados. Y con la evidencia que tengamos de video, y ahí puse en uno de los cuadros, cuanto más evidencias tenga, mejor, porque yo lo que busco es la diversidad. Que haya fotos, que haya videos, que haya documentos, textos. Perfecto. Directamente ya puedan ir y decir, esta es la insignia, esta es mi credencial, mi microcredencial, vengo a pagar la libreta sanitaria, listo. Y ahí, sin el curso, chao. Y ahí a laburar. Perfecto. Vos sabés que Leonel, mientras Leonel hablaba, es curioso hablar de la sostenibilidad que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, se habla mucho de sostenibilidad, pero bueno, por lo que vos decís, es todo muy flojo, todo muy flojo. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, un médico que estuvo analizando las estadísticas de que las mujeres que daban a luz sobrevivían más cuando eran atendidas por sus sirvientas, por sus chaperonas, por sus parteras, y no por los propios médicos. Y observando, se dio cuenta que los médicos que atendían esos partos también atendían a los cadáveres, y que solamente con el lavado de manos se redujo en un 80% la mortalidad. Y bueno, ¿y qué pasa? Tuvo un gran revuelo político, porque era que los médicos reconozcan en ese momento, al ser tan perfectos, que no eran perfectos, o sea, reconocer un error. Bueno, acá hay un punto, que nos involucra a todos. Todos creemos que somos perfectos. Todos creemos que hacemos las cosas maravillosas y que el resto del mundo, de alguna manera, está más o menos cerrado. Cerrado no, errado. Entonces, digamos, un poco de lo que venimos hablando es justamente de aquello en lo que o lo hacemos y no lo mostramos, o no lo mostramos porque nunca lo miramos, o lo miramos pero nunca lo quisimos abordar, o de alguna manera le escapamos a la problemática, al desafío, ¿no es cierto? Voy a pasar muy rápido, por unas pocas diapositivas, porque quiero que hagan una pequeña actividad de ponerle nombre y apellido a la insignia que ustedes a una de las insignias que ustedes están pensando, y que discutamos o compartamos un poquitito alrededor de eso, pero, insisto, va a ser un patito en cada una de las diapositivas. Esta idea de que
sabemos o decimos que los programas deben tender al desarrollo de aprendizajes clave y que los estudiantes necesitan capacitarse con lo que necesitan hoy, presumiblemente para el futuro. Entonces uno diría, bueno, ok, la microcredencial nos da la oportunidad de darle visibilidad, como Florencia por ahí tenía ese enfoque, a aprendizajes clave que en general no son visibilizados. Entonces desarrollan un conjunto de actividades, estas actividades se desarrollan en distintos espacios, lo que vos decías muy bien, Leonel, tener videos, tener fotos, tener una actividad donde los estudiantes hayan hecho tal manipulación de alimento y darse cuenta de la problemática en la manipulación de tal o cual tipo de alimento, que haya evidencias de eso, la foto, el video, el proyecto, etcétera, y que eso redunde en una microcredencial. Pero también las microcredenciales nos dan la posibilidad de hacer el camino inverso, reconocer lo no visibilizado y darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas tan bien como para solamente visibilizar eso, sino que nos damos cuenta de que hay un problema, una oportunidad de mejora, como lo querramos llamar. Entonces, la microcredencial nos permite preguntarnos las mismas preguntas, pero al revés, o las afirmaciones de la diapositiva anterior en términos de pregunta. Si reconocemos que hace falta tal microcredencial o tal conjunto de microcredenciales, ¿cómo evidenciamos los aprendizajes? ¿Cómo evidenciamos que los estudiantes logran esas habilidades, competencias, actitudes, etcétera, para decir, podemos acreditar que esos aprendizajes fueron logrados? ¿En qué entornos y qué tipo de actividades tienen que desarrollar para que esas actividades o para que esas evidencias estén disponibles? O sea, estamos haciendo el mismo recorrido con las mismas palabras, pero ahora en lugar de afirmación las transformamos en preguntas y probablemente las respuestas salgan innovaciones en distintos lugares de ese camino. Porque entonces no estaremos pensando solamente en cómo lograr una microcredencial o diseñarla, sino nos daremos cuenta que necesitamos evaluar de manera distinta, nos daremos cuenta que tenemos que plantear actividades más diversas, nos daremos cuenta que tenemos que pensar que esas actividades se tienen que desarrollar en diversos entornos porque tienen que ser verificables. Entonces todo esto nos da esta posibilidad de doble camino para recorrer. Y un poco lo que charlamos en un encuentro anterior, simplemente lo traigo como memoria, esta metodología del diseño inverso, que es la que está graficada aquí, nos permite trabajar en ambos sentidos, en ambas direcciones, reconociendo primero qué es lo que queremos verificar, cuáles son los aprendizajes clave, cuáles son las competencias, cuáles son las actitudes, etcétera. ¿Cómo vamos a determinar esas evidencias o disponer de esas evidencias? Y a partir de ahí, planificar las actividades de aprendizaje. Cuando hablo de aprendizaje, uno piensa en estudiantes, pero en realidad, cuando estamos pensando en evidencia, en logros claves, aprendizajes clave, podemos pensar en cualquier lugar del cual o en el cual nosotros nos desempeñemos. José está pensando en estudiantes, Leonel está pensando en estudiantes y muy próximamente empleados de algún supermercado, de algún negocio, de alguna empresa de camiones que traslada este tipo de alimentos. Me imagino que las empresas de camiones van de municipalidad en municipalidad, entonces el que está apto para manipular alimentos en la municipalidad 1 quizás no lo está en la municipalidad 2, por lo que contaba Leonel. Esas evidencias nos permiten luego pensar, y Florencia pensaba o está trabajando con los docentes, pero podemos trabajar perfectamente con cualquier aspecto de nuestro aspecto no visibilizado de nuestras instituciones y de las oportunidades que tienen parcialmente o no tienen nuestros destinatarios. Fíjense la generalidad de las palabras que estoy poniendo. Una vez que sabemos qué queremos visibilizar y que sabemos cuáles serían esas evidencias,
ahí podemos planificar las actividades de aprendizaje. Con esto, ¿qué les quiero decir? Si hacemos esto que estamos planeando hacer, háganse a la idea de que eso va a impactar en otro lugar de la cadena, va a impactar en la evaluación, va a impactar en las actividades, va a impactar en los contenidos, va a innovar en otros lugares, no solamente en la insignia o microcredencial que obtenga la persona que nosotros queremos que la obtenga. Entonces, acá aparecen estas preguntas, ¿no? Respecto a las evidencias. Evidencias, evaluación. No las voy a, no las voy a explicar cada una, pero analizándolas ven que se pone en cuestión todo el ciclo de evaluación o todo el proceso de evaluación que hacemos en nuestra asignatura. Lo mismo con los entornos y con esta integración, este alineamiento que yo mencionaba antes de competencias, resultados de aprendizaje, cómo hacemos trazables esos resultados de aprendizaje y competencias o habilidades en los distintos entornos y cómo obtenemos evidencias. Y acá sí paso mientras voy hablando. Y esto es transversal e indistinto a cualquier metodología de aprendizaje o de aprendizaje activo con la cual querramos nosotros proponer el logro de esta microcredencial. Y fíjense que en algunos casos, está bien, uno dirá, son casos muy relevantes, son casos donde hay mucho dinero implicado, pues son instituciones que tienen esta posibilidad, pero fíjense que en el TEC de Monterrey, por ejemplo, se obtienen o se visibilizan credenciales curriculares, lo que ellos llaman curriculares y alternativas. Las curriculares, a su vez, las desglosan en competencias disciplinares, competencias transversales o de experiencia formativa. Y una de semestre TEC, como lo llaman ellos, que les da empleabilidad a los estudiantes en carreras. Y las credenciales alternativas básicamente tiene que ver con esas habilidades y competencias específicas que se obtienen a través de experiencia de formación independiente a los títulos formales. Es decir, validar la experiencia que tiene un estudiante porque trabaja en tal situación o en tal actividad y eso se reconoce como un aprendizaje ya adquirido por ese estudiante y se puede visibilizar. Vean luego la presentación, yo lo voy a compartir. Acá está lo que sirvió quizás de inspiración al proyecto de Florencia o de, por decir, esto puede ser un camino, lo de la apilabilidad de las insignias para lograr una microcredencial mayor, es decir, distintas iniciativas donde esto ha sido trabajado y ha sido diseñado y ha sido reconocido como un proceso de innovación integral, no como un proceso de reemplazar el PDF o el certificado PDF por una microcredencial, lo cual no quiere decir que esté mal empezar así, no se entienda eso. Pero cuando empezamos a trabajar un poco más profundamente, es más profundo el impacto. Necesariamente es más profundo el impacto. Bueno, me gustaría que nos tomemos 5 minutos para que cada uno, así en forma individual, en un papelito, por ahí ya lo tienen pensado, pero digo, que cada uno tome una de las insignias que quiere o microcredenciales que quiere proponer o que está en la cual se está pensando. José, en tu caso quizás es la oportunidad para decir, bueno, tiro un dardo acá y propongo esto como para empezar a pensar. 5 minutos para que le pongan un nombre a la insignia. ¿Cómo se va a llamar esa insignia? ¿Cuál es la propuesta de valor? Es decir, ¿por qué alguien se interesaría o le convendría ganar esta insignia?
y qué oportunidades destraba. Un poco Leonel ya nos ilustró respecto a su insignia o a su proyecto en este sentido. Y indicar tres requisitos, los tres requisitos que ustedes consideran indispensables para ganar la insignia. Es decir, acá estamos yendo de las discusiones macro o de las elucubraciones macro a algo bien micro. Un nombre para una microcredencial. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué es de valor esta insignia? ¿Y a qué me da acceso? ¿O a quién le da, o a qué le da acceso al destinatario? Y tres requisitos indispensables para obtener esa insignia. Tomémonos 5 minutos, son las 8. Yo me silencio hasta las 8:05 y luego compartimos un poco esto. El nombre, Juan, el nombre de la insignia, los requisitos que deberían de cumplir para obtener. Nombre. ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y tres requisitos principales. En el chat lo tenés sintetizado por Leonel. Gracias, Leonel. Qué grande, Leonel, Un gracias. genio, un genio. Tres requisitos principales. Como spoiler de lo posterior, esos tres requisitos principales quizás podrían ser los antecedentes de las evidencias. Ya vengo, voy a buscar un cuadernito.
Les regalo un minutito más como para poder luego compartir. Bueno, ¿pudieron llegar a una síntesis de lo que les propuse? Todo esto para que luego la actividad final sea consolidar las partes sobre las cuales vamos trabajando y sea más llevadera la entrega final y no sea un trabajo extra pesado. Lo bien que viene a esta altura, Juan. Bueno, son varias las veces que doy materias en esta época del año y es, como dije antes, por tercera vez, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Entonces, pretender otra cosa es una garantía de fracaso, pero fracaso para todos, fracaso en el sentido de aprendizaje. Entonces, me parece que esto que estamos haciendo es sostenible, la palabra que trajo José un ratito antes. Bueno, no sé quién quiere empezar comentando así muy rápidamente los elementos de su microcreencia. Yo empiezo si quiere. Dale. Yo los nombres ya los había definido, porque digo, Bien. ¿cómo los vemos? Una había pensado en pedagogía digital y uso de TIC, innovación pedagógica, evaluación por competencias, inclusión y accesibilidad, desarrollo profesional y liderazgo. Después, pensando en esto, por ejemplo, lo que es, si tomamos con la credencial evaluación por competencias en entornos virtuales. Para poder adquirirla, había pensado en que participe y apruebe en una instancia formativa, que la puedo crear yo también, justamente sobre lo que es evaluación auténtica, ¿no? Y basada justamente en competencias que en contextos digitales. Uno es eso, después tendría que diseñar y aplicar estrategias de evaluación, con que tengan rúbricas, que esté pensada la evaluación como proyecto, que tengan actividades integradoras. Nosotros lo vamos a poder evidenciar en el aula virtual, porque ellos tienen híbrido, pero todo lo que material didáctico, todo tiene que quedar en el aula. Por eso, entonces que tengamos que dar cuenta de lo que hace, poder ver en su espacio, de las materias que imparte, y bueno, que presente estas evidencias en planificaciones, porque también ellos planifican, también capaz que se le puede hacer una autoevaluación, así pensándolo, ¿no? Porque
en eso, ¿no? Quizás en un portafolio. Y bueno, y esto lo que acreditaría es esto, el valor, esa capacidad de poder diseñar e implementar también estos procesos de evaluación centrados en competencias, en entornos virtuales o híbridos, si se quiere, que es lo que ellos manejan, se trabajan ahí en la escuela, ¿no? Bien, bien. De Está alguna bueno. manera esto refuerza también el compromiso institucional, porque, bueno, es también lo que se pide, ¿no? Que se pide mucho esto de que el docente innueve, que ya cambie un poco la forma, su pedagogía. Sería muy interesante en esto del valor y oportunidades que desbloquea, como mencioné antes, Sí, por ahí enmarcar esto. Fíjate que ya cuando hablaste de la evaluación y esa capacitación que tendrías que dictar, ya sí, es un trabajo derivado de esta idea. Que no tenés que ni siquiera plantear en este proyecto o en esta asignatura, claro, pero en tu blog de notas, sí. tengo que diseñar esto. Pasa Pero, que yo lo vengo pensando esto, Juan. perfecto, Realmente es, perfecto. no sé, o sea, Lo un que año o yo, 2 años, sí, sí, porque lo que yo te iba, a mí me empecé a ver como requisitos la formación, la sí, planificación, el diseño e implementación, el diseño, perdón, formación, la formación, planificación, que podría ser el resultante de la formación, y la claro, implementación con la evaluación de esa implementación por parte del docente, creo que es una trilogía bastante interesante. sí, Es porque esa implementación y evaluación que hace el docente le permite retroalimentar su planificación y entrar claro. idealmente en un proceso de mejora. Que en realidad eso debería hacerlo porque es parte de nuestra práctica, ¿no? Perfecto, Reflexionar, pero no siempre sucede, entonces pero ustedes sí, lo estarían como promoviendo. sí, Y yo lo que te iba a proponer, o simplemente como para agregar, contribuir al caos, es sí, esto de, sería interesante que este programa de microcredenciales, este programa de capacitación o actualización docente, o como lo quieran llamar, esté de alguna manera validado, incentivado, formalizado en la institución. claro. Es Que que sí, también esto pase tiene por que, un consejo directivo, un consejo superior, un departamento de carrera que diga tal o cual cosa, sí, sí, donde consejo directivo, están perfecto, está el académico y el directivo. genial, donde haya un conjunto de resoluciones, ordenanzas o como se manejen, donde diga simplemente el proyecto, el programa de actualización docente nombrado y entonces Claro, invitar a participar y esto puede constituir a su vez un valor para el docente que diga, por ejemplo, suponete yo, trabajo en la universidad donde estás sí, trabajando vos y sí, soy reconocido con esta microcredencial que, como dijimos, es verificable adentro y afuera de la institución. Entonces yo voy a la UTN y digo, mirá, la universidad, ¿cuál era la universidad? Perdóname, ¿de la Policía Federal? sí, lo que pasa, ahí te iba a decir también, en ese ámbito es mucho más acotado porque Bueno, bueno, pero se por mueven ejemplo, en todo lo que es entornos de seguridad, ¿no? fantástico, voy al Ministerio de Seguridad, al área de educación del Ministerio de Seguridad, con quien mañana tengo un encuentro por diseño de materiales, que es todo lo que es prefectura, gendarmería, Ah, sí, policía, ¿con y quién, Juan? Eliana García y un grupo de gente del ministerio. Ah, Eliana, sí. Eliana García cursó con nosotros otra asignatura. Y digo, mirá, la Universidad de la Policía, o no sé si ese es el nombre, me IUPFA, reconoció mediante esta microcredencial todas estas habilidades, aprendizajes y demás, y me podrán decir, ok, entonces podés trabajar efectivamente en nuestro ámbito, y empezamos a claro. desarrollar un ecosistema medianamente coordinado entre los distintos ámbitos de formación relacionado con la formación de agentes de seguridad.
Sí, estaría muy bueno eso, porque todos te preguntan, bueno, es esto, ¿no? El ministerio lo pide, hay Ahí aval del está. ministerio, Bueno, ¿viste? Hay bueno. mucho peso en eso. Entonces, fíjate cómo podemos ir a lo micro y a lo macro en 3 frases, pero hay mucho para mover ahí Uy, en, sí, es en las, mucho. en las, digo, en las líneas fuerza, no digo, no fuerza de seguridad, sino desde la física, en los vectores de Sí, fuerza, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es que sí, eso lo estoy pensando también, Juan, Genial, porque genial. es un Bueno, gran desafío, un gran bueno, desafío. te dejé la canasta llena de preguntas. Sí. ¿Qué es un poco la idea de estos No, encuentros? igual me encanta, a mí todo esto me encanta, todos estos procesos, y también implica, yo digo que para esto también hay que hacer un cambio de mentalidad, Claro, y eso es lo más, claro. porque esto, a ver, uno lo propone y es fácil, pero lo que más te demanda en cualquier cambio que quieras hacer es el cambio de esto, ¿no? De cambiarle la forma de trabajo, de cambiarle la forma de pensar, básicamente. Es que esto uno lo Y propone y es muy difícil, no es fácil, porque uno choca inmediatamente con una manera de pensar. claro, Y se ahí está cree el que uno viene, y desafío. se cree, y se entiende del otro lado que uno viene a romper con una manera de pensar. Y en Sí, realidad hay que ver cuánto hay que integrar, cuánto hay que romper, cuánto hay que pensar juntos, cuánto hay que sí, reconocer que este es un proceso gradual, pasito a pasito, etcétera. sí, sí, sí. Bueno, Sí. gracias, No Flor. hay, no, gracias a vos por todo esto también. Después José, no sé a quién voy a pedir ayuda, Juan. al Chapulín Colorado. No, yo José, entendía, ¿pudiste pensar algo? ¿Pudiste sí, pensar algo? sí, y Esa, vamos, lo primero, estoy totalmente alineado con ustedes en cuanto a que esto no es fácil ni mucho menos, de ninguna manera. y terminé de entender todas las materias, todas, desde diseño de materiales, pensando en esto, ¿no es cierto? En que no es nuevo. Yo pensaba, de otra manera, ¿por qué motivo tanto Florencia como nosotros en UCEMA es tan difícil que esto cambie, ¿no? Este, tengo en cuenta o teniendo en cuenta que cada persona designada dentro de cada universidad es muy señor de lo que está diciendo, ¿no es cierto? Diciendo y haciendo, Es verdad. básicamente. Bueno, yendo a tus preguntas. En tu caso, ¿qué pensaste? Mira, en mi caso, a mí me vino muy bien las preguntas teniendo en cuenta que yo no le puedo tomar una evaluación a cada uno de los diferentes integrantes, pero sí aquellos en los cuales ha habido cambios sustantivos, como por ejemplo los que te cité antes. ¿Tá? En nuestro caso, o en mi caso, pensé en la credencial vinculada con canales de distribución y luego, a nivel de valor y requisitos, hay uno que me parece muy importante, o creo que es muy importante, o creo que es importante, que es, él o ella tienen que cambiar el índice o la planificación en lo que dan, teniendo en cuenta lo que uno les presenta, ¿verdad? Teniendo en cuenta estas novedades a las cuales el Cuando mundo hablas se de él está, o ella, ¿de quién hablas? ¿De un del docente? docente, del Del doc- docente, del la, docente, la microcredencial iría dirigida a los docentes de la al cátedra. docente, al docente, al Ok, docente, bien, que luego tendrá implicancias en, él tiene que cambiar. ¿Para sí. qué lo hago? Lo hago porque hay algo que me parece que cambia, ¿está? Yo te decía antes, ¿Qué debería de cambiar? Perdón que me meta, José. no, Adelante. no, al contrario, Florencia, ¿qué debería cambiar? La planificación, el índice. Por ejemplo, nosotros tuvimos una presentación de GS1 en cuanto a identificación de productos. Vos vistes o vieron que hay cambios en términos de pasar
del código de barras al QR. ¿Tá? Sí. Bueno, ¿esto lo afecta o no lo afecta? ¿Tá? A lo mejor no lo afecta y perfecto, no lo afecta, consecuentemente hay cambios o mejor dicho, no tendría que hacer cambios en la planificación actual que él tiene, pero sí tiene que hacer cambios, por ejemplo, en cómo da la materia teniendo en cuenta todo lo que hace a sistemas híbridos o el sistema vinculado con todo lo que es vía internet. ¿Tá? Yo lo Capaz que escuchaba entonces recién. lo tenés que pensar más por lo que es una actualización docente, en lo que es Sí, planificación. claro. ¿Cuántos docentes hay en la cátedra? Y ponerle primero y segundo en la cátedra hay dos. Pero vos estás hablando de tu asignatura o de la carrera. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el rango? Yo hablo de mi asignatura, Sí. pero en función a lo que pasa antes y en función a lo que pasa después. En función a lo que pasa antes es primer año y ponerle segundo. Y tercero y cuarto año seguro. ¿Por qué? Porque la materia fue dada. ¿Tá? Yo lo escuchaba recién a Leonel. Quizás lo que pasa es que eso va más por contenido. Claro. Y hay una trayectoria, pero no sé, capaz que es... Vos, con tu materia... Yo me Eh, estoy metiendo, ¿no? Pero con tu materia solo no, porque vos dependés de la que va antes y vos tenés que dejar para lo después. Entonces, de acuerdo. El problema, José, es que pasamos de la materia a la carrera de los docentes a... Entonces, vos constantemente decís, y tu primer frase y la última que dijiste recién fue, no sabemos qué pasa en primero, segundo, tercero, cuarto. O sea, son compartimentos estancos que ojalá que estén tirando más o menos para el mismo lado. Igual eso nunca se supo. Eso es verdad. Uno supone que tiene que... Pero ¿qué pasaría si lo que vos proponés es una microcredencial que dé cuenta de un trayecto formativo que sea el resultado de hacer una actividad o un conjunto de actividades que se desarrollan en una materia de segundo? Tu materia está en tercero, ¿no? Mi materia está en segundo año. Segundo. En tu materia, ponele una materia de primer año, tu materia de segundo y una materia de tercero. Un trayecto formativo donde se hace un eje vertical, siempre son primero, segundo, tercero, cuarto, como líneas apaisadas, ¿no? ¿Qué pasa si vos trazas un eje vertical de diseñar un trayecto formativo con alguna justificación en la cual la materia 1, la tuya y la 3 promuevan un aprendizaje interesante que valga la pena visibilizar? Yo me asocié mucho a la palabra, a una expresión que era rutas de aprendizaje. Sí, ¿ah? En ese sentido. En ese sentido creo que todo esquema de actualización del docente y todo esquema de actualización con respecto a su propia planificación va a ser muy útil. Yo recién lo escuchaba a Leonel. Leonel hace referencia a una expresión que dice que en cada municipio tiene, bueno, situaciones diversas. Situaciones diversas, tal cual. Bueno, yo en tu caso, José, apuntaría a una microcredencial que dé cuenta a nivel institucional del trabajo realizado por docentes de 2 asignaturas, 3 asignaturas, respecto a la modificación de la planificación de estas asignaturas para hacer un proyecto integrado o un proyecto integrador, suponete en tercer año, que permita evidenciar aprendizajes de esa materia de primero, esa materia de segundo, la tuya, y la de tercero. Y que sea interesante, que dé un valor, que esa persona, Leonel decía, quien obtenga esta microcredencial va a poder trabajar
porque va a tener la posibilidad de ir a pedir la libreta sanitaria. O sea, que tenga ese valor. Si podés identificar eso en el curso de la semana, creo que ahí tenés una pista para empezar a trabajar concreto y bien tangible sobre esa idea que a vos te está dando vuelta en la cabeza respecto a esta modificación. Yo lo que entiendo lo que dice Florencia, que es que siempre ha sido así. Ahora, la realidad es que a mí esto me moviliza Bien. del punto de vista de que Sí. hay cambios tan significativos que, bueno, hay materias, finanzas, por ejemplo, rentabilidad es Claro. rentabilidad, ¿está? ¿Qué materia es la que tenés, José? Canales de distribución. Ah, canales de distribución. Yo, José, te voy a dar un ejemplo que yo lo viví en carne propia. La UTN es exactamente lo mismo que vos describís. Y hoy en la Facultad Regional de Buenos Aires, en una facultad, en 4 carreras distintas de ingeniería, hay trayectos formativos verticales, me refiero a que integran materias de un año, el siguiente y el siguiente, o de 2 años, 2 materias, trayectos que visibilizan aprendizajes no visibilizados y que eso otorga un valor. Le otorga un valor a la institución y le otorga un valor al estudiante. Entonces, que siempre haya sido de esta manera no quiere decir que no se pueda cambiar. ¿Y eso quiere decir que todo va a cambiar? Probablemente no, pero hay espacio de cambio. Juan, mientras vos hablabas, había un tema que me recurría en mente y que, escuchando a la Florencia y y escuchándote a ti, me dije, bueno, no es así. ¿Cuál es esto? Que básicamente esto no es un problema de la universidad, porque tú lo tienes resuelto, pero entiendo que el resto no lo tiene resuelto. ¿En qué lo tengo resuelto? Lo tienen resuelto en cuanto a lo que tú acabas de decir. Básicamente, Pero eso no implica que se visibilizan todos los aprendizajes interesantes de no, visibilidad. correcto, Significa que algo que era de una manera comenzó a cambiar. correcto, Te correcto, quise mencionar eso. correcto, correcto. Pero no así en la UCES, no así en donde yo estoy, no así en la universidad pública, no así en la UCA. Por darte nombres, ¿por qué esto pasa? Eh, no te- si es un debate que nos va a consumir todo el encuentro y el siguiente, y nos El encontramos siguiente, y así. Yo diría, tratar de encontrar esa oportunidad, aunque sea teórica, aunque sea una entelequia, aunque sea una utopía, pero a vos que te moviliza eso, trata de encontrar esa oportunidad, ese desafío oportunidad. Quizás integrando 2 materias, quizás vos tomando la resultante de alguna otra materia y haciendo un ejercicio que ponga en juego y en visibilidad aprendizajes previos y los aprendizajes de tu asignatura, mediante un proyecto, por ejemplo, mediante un trabajo integrador, algo que permita llegar a decir, mira, esta microcredencial tiene valor, esta microcredencial se obtiene haciendo estas cosas y ahora luego pasaremos a las evidencias. a todos, a Florencia, a Juan, a Leonel, les pasará que los alumnos, los chicos, preguntan 2 o 3 veces la forma de iniciar trabajos. Quieren salir a trabajar. Preguntan primero si es conveniente hacer un máster, si es conveniente hacer estudios adicionales o si salir a hacer pasantías. ¿Está? Producto final, empezar a trabajar. ¿Está? Bueno, yo te digo mi caso y por qué este reconocimiento de trayectos breves. Porque en la UTN la situación es completamente distinta. En segundo año, el 90 y tanto % de los estudiantes ya trabajan a tiempo completo.
No es la situación de alguien que está esperando hacer un doctorado para decir entonces salgo a trabajar. Digo, las realidades son complejas, son diversas. Te preguntan, ¿eh? Te preguntan No, básicamente qué es más conveniente. en el caso de la universidad ya todos están trabajando, no Claro, existe esa pregunta. claro. No existe esa pregunta. Esa pregunta es, bueno, algún día me la hice. Ya está contestada, estoy trabajando. En fin, José, trata de encontrar esa oportunidad para plasmar en una microcredencial con un valor y con un criterio de obtención. Así podemos avanzar. Leonel, vos ya dijiste mucho de lo que charlamos, pero si pudiste sintetizar estas tres consignas. Sí, quería comentar algo con respecto a lo de GIA. A mí me pasó algo similar. Yo tenía en la misma escuela técnica que tengo, de primero a sexto. Tampoco a nosotros, cuando empezamos a trabajar en el 2016, 17 en esa escuela, es joven, tiene 10 años ahora. Y no sé, nos pasaban solamente a mano escrita los contenidos mínimos, no nos habían pasado el diseño curricular. Fui directamente a la página del Ministerio de Educación, bajé el diseño curricular, que bueno, de varios sincrónicos ya le estamos dando palos a los diseños curriculares. Sí. Y ahí empecé a ver qué otras materias hay, y esos mínimos que nos pasaron eran los mínimos de los mínimos de los mínimos. Y el orden en que estaban mal. Y eso estaba sacado de una planificación de otra escuela que no tenía nada que ver con nosotros, del área de biología. Qué tremendo eso. Sí, de la parte porque no sabían buscar en el ministerio y tampoco querían preguntar en el consejo, porque piensan que uno pregunta y es tonto, y no es así. Bueno, el asunto es que al tener ese diseño distribuí en todos mis colegas, yo tenía materias en todos los cursos, decidí tener más, renuncié a tercero y cuarto de secundaria técnica para seguir tomando primero. Entonces soy el único profesor de taller. Entonces yo voy curso por curso de los profes de taller y le digo, ¿qué necesitas que sepan? ¿Qué necesitas que sepan? Entonces eso le doy un enfoque que prácticamente es como aprender a leer y a escribir. Claro. Si un chico no sabe leer, no va a aprender casi nada de un libro. Sí lo va a aprender haciendo. Entonces, los chicos que salieron en las primeras camadas, las dos primeras, no sabían qué era inocuidad y salieron siendo técnicos en alimentos. Hoy los chicos en el primer mes, con 12, 13 años que ingresan, inocuidad, y le solemos preguntar a los inspectores bromatológicos, y no sé, eso está listo. Y ahí estamos, hasta ahí un día, y por eso enfoco en la microcredencial y viene, porque ahí yo soy de Andresito, vivo en Iguazú, son dos localidades que están a 70 kilómetros de diferencia. En el 2022 hubo un caso de botulismo por un mal procesado, por las famosas comidas caseras, que siempre es más sano que lo comercial, etcétera, siempre y cuando se haga bien el proceso. Bueno, murieron personas de diferentes edades, bebés, niños, jóvenes, jóvenes adultos, adultos más adultos, familias enteras. Toqué eso en la escuela, el profe, no, eso no pasa acá. 2025, enero, Puerto Iguazú, caso de botulismo, 3 fallecidos por una mala manipulación de alimentos. Entonces, de eso, y también con mi señora estamos en la parte del programa de educación vial. Y me acuerdo de Luchemos por la Vida. Entonces, de ahí viene el título, que ya lo tenía pensado de antes, Manipulemos para la Vida, a la microcredencial. Un problema de la ruralidad es la asistencia, entonces uno de los criterios que coloqué ahí es asistencia 100%, evidencias del trabajo, porque obviamente no solo con la asistencia van a validar que saben, es realizar un proyecto práctico sobre la correcta manipulación de alimentos en los hogares y despensas chicas, que es donde más se suele tener los brotes y los casos, porque son vecinos, parientes, entonces... Los que menos controles tienen, quizás, ¿no? Los controles están bien,
El problema está después de los controles, porque no van a hacer controles todos los días y ya con 2 días que hagan mal, este caso que le voy a decir, va uno a las 7 de la mañana a pedir fiambre, paleta, jamón crudo y queso, ¿bien? Limpian, está todo refrigerado, pero ¿qué es lo que nadie le presta atención y solo a alguien como yo, no es que piense, sino que es estricto, gracias a mis padres? La sierra, nadie limpia la sierra. Eso Entonces, sí. La limpian cuando cierran. La única vez del día. Entonces, a las 7 o 8 de la mañana, ese fiambre se cortó. 2 o 3 horas después, esas bacterias ya se proliferaron, hongos, todo. Aparte de eso, tienen mascotas. Las mascotas ya son plagas en ese ámbito, agentes contaminantes, contaminación cruzada. Entonces, por eso hablo de hogares y despensas chicas. Perfecto. Y completar un estudio de caso identificando, no al revés, no lo que tienen que hacer bien, sino que ese estudio de caso identifiquen qué errores tuvo, ¿sí? Y con la base teórica ver cómo se puede, qué se debió haber hecho. Es como la parte popperiana, falsear esa teoría. Es decir, bueno, desde que aprendí en epistemología esa, parece que estuvo muy bueno. Buscar la falsedad. Leonel, Popper es muy interesante. Yo, Leonel, todo lo que uno quiera, ¿no? Pero no compres queso ni yogurt fuera de los supermercados. ¿Por qué? Porque apagan las heladeras. Sí, yo hago mi propio yogur y kefir y chucrut, y bueno, por eso lo enfoqué de ese lado, aparte de que estamos full. Y la propuesta de valor es que... Después tenés que compartir la receta, Leonel. La manipulación... O la otra es que Leonel nos baje. ¿Cómo? Que nos envíes chucrut. Sí, también. Cuanto más tarde, mejor, porque ahí sigue fermentando. Sí. Bueno, la propuesta de valor lo enfoco con la gran pregunta que comenzamos con los talleres en primer año. ¿Quiénes manipulan alimentos? Y ahí empiezan, ¿no? Mi mamá, el chef, esto, que aquello, y esas correctas están parcialmente bien. Todos manipulamos alimentos. Y ahí le muestro el caso de alimentos que están en cajas, no se abren, no están expuestos. El que está manejando manipula alimentos, sí, indirectamente, porque dependiendo de la brusquedad del transporte o si el transporte no está adecuado, ya está afectando al alimento, y más que nada en las carnicerías. Si no tienen las condiciones adecuadas desde adentro o desde el transporte. Y lo que suele pasar acá, hay botellas de vidrio, cuando estacionan al mediodía, abren las lonas, hacen el control, y en eso que firman, que van, que vienen, que le llaman al jefe, va pasando el tiempo. 20, 30, 40 minutos, y después se baja todo eso, vuelve a la heladera, pero ya tiene un sabor raro porque estuvo expuesto al sol directo, cosa que en la etiqueta dice no exponer al sol directo. A eso va apuntado, que directamente pueda trabajar en cualquier lado que tengan que ver con alimentos, cooperativas, pymes, en la propia casa, hay niñeras que están cuidando chicos, y también la mala manipulación puede afectar a los niños. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos apuntando hacia ese resultado que queremos llegar, que es el trabajo final. Yo ahora voy a compartir otra vez, creo que son 5 diapositivas breves sobre los metadatos. Y acá Emanuel, Leonel, venía de una reunión con un Emanuel y me quedó Emanuel en la cabeza. Hay otra cuestión importante respecto a la diferencia entre el PDF o el certificado y la microcredencial, que es que lo que es verdaderamente importante o jugoso, digamos, de la microcredencial son los metadatos. Son todas estas cuestiones de las cuales estamos hablando, frente a las cuales y las que vamos a seguir hablando, frente a las cuales un certificado PDF es mudo.
en el sentido que el certificado dice que Juan Palmieri ha asistido o ha aprobado el curso de manipulación de alimentos en noviembre del 2025. Se expide, se firma, bien, gracias. Ahora, ¿qué significa eso? Fantástico. Yo sé que en la localidad de Iguazú se hace de esta manera, pero en la localidad de Banda, mencionó Leonel, se hace de esta otra. Los metadatos es ese aspecto revelador, no solo de la microcredencial, sino de su valor, de sus evidencias, de su trazabilidad, de su vigencia o duración. Es decir, le agrega todos estos aspectos que para mí son los claves, porque quizás lo menos importante de una microcredencial sea la imagen, lo que llamaríamos el certificado, ¿no es cierto? Lo importante o lo más interesante tiene que ver con este diseño, el diseño de los metadatos de las microcredenciales como aquel elemento que definen, valida y dan valor a estas microcredenciales. Esto lo hice rapidito, lo hice con Gamma, pero en base a un documento muy breve que tengo yo respecto a los metadatos. Entonces, podemos definir 3 categorías de metadatos. La primera tiene que ver con el quién y el qué, como está puesto aquí en el título, es decir, la identificación de quienes forman parte de este contrato, que es la microcredencial, y la emisión. Entonces, metadato, identificador único, ese código, esa URL, ese código de barras, etcétera, ese NFT, si está almacenado en una blockchain, que identifica la microcredencial e identifica su versión. Acá aparece otra cuestión que no mencionamos hasta aquí, pero es importante tener en cuenta, que es que las microcredenciales pueden tener versiones. ¿Qué pasa si el plan de actualización o el proyecto de actualización docente de Florencia o la microcredencial de Leonel van teniendo versiones? Porque en 2026, cuando las implementamos, las hicimos de tal manera y nos dimos cuenta que podían mejorar o podían ser ampliadas. Y en 2027 implementamos una mejora. Ahora, los metadatos, los criterios, las evidencias, ¿son los mismos entre una microcredencial, vamos a decirle versión 2026, que versión 2027? Y por lo que estamos diciendo, aparentemente no. Entonces podemos tener versiones y podemos, por ejemplo, en esto de las rutas de aprendizaje, decirle, o lo vamos a relacionar con la vigencia, que quien ha acreditado con una versión 2026 deba reacreditar con una versión 2027, por ejemplo, o al vencimiento de la microcredencial que deba acreditar con esa nueva versión. Entonces, identificador único, y me fui al otro lado, la vigencia. ¿Cuándo caduca esta microcredencial? Esto es un opcional, pero es interesante porque nos mueve en el sentido de el proceso de la rueda que sigue girando. No es algo que ya hice y obtuve, sino es algo que puedo seguir optativamente mejorando. La descripción detallada y su nombre, un poco lo que ya hemos trabajado. La fecha de emisión y los datos de quien le emite. Los datos de quien le emite, respecto a los metadatos, involucran el nombre de la institución, su URL, contactos de esta institución, la posibilidad de enlazar. Vieron que cuando analizaron POC y Open Batch Factory se puede utilizar enlaces, se pueden utilizar imágenes, la posibilidad de enlazar, por ejemplo, a documentos oficiales de la institución, a los diseños curriculares, que son bastante discutibles, pero es el marco que nos permite movernos dentro de la legalidad para dar una carrera en determinado nivel o una asignatura, al plan de estudio, a resoluciones que digan
se me ocurre en el caso de Florencia, el consejo directivo de la facultad que diga que se implementa el plan de actualización docente llamado docentes al infinito y más allá, o como lo quieran llamar, y bajo resolución tal que dice que va a estar formado por estos cursos y acreditado mediante microcredenciales y puesto un valor y un reconocimiento quizás, etcétera. Es decir, la importancia de visibilizar a quién recibe y a quién emite y las condiciones en las cuales esta insignia es emitida. Nombre, descripción, fecha de emisión y vigencia en caso que la tenga. La categoría 2 tendría que ver con el cómo se gana, o sea, el logro. Y acá viene, digamos, un poco lo que estuvimos conversando hoy o empezando a conversar hoy. Los metadatos deberían incluir los criterios de logro, los criterios de evaluación, tanto en evidencias, como dice después, como en cómo evalúan los docentes o aquellos que emiten o que acreditan que alguien está en condición de recibir una microcredencial. Las evidencias, es decir, todo el conjunto de datos que nos permite dar cuenta. Cuando digo nos permite a quienes diseñamos los programas, a quienes emitimos las microcredenciales, a quienes recibimos las microcredenciales, a quienes verificamos las microcredenciales, a quienes avalamos las microcredenciales. ¿Qué pasa si la iniciativa de Leonel está avalada por empresas o por organismos de salud o por gente interesada en que, y muy interesada en que la microcredencial de Leonel tenga la mayor difusión y el mayor éxito posible, porque eso va a garantizar que los organismos de salud van a poder trabajar efectivamente sin atender estos casos de botulismo que surgen, entre comillas, de la nada y generan un lío bárbaro en el sistema de salud, que los comercios no tengan desacreditada su actividad por esta misma cuestión, que las empresas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si aparecen los avales? ¿Qué habilidades y qué competencias están puestas en juego y acreditadas? Y eventualmente, si existe una alineación curricular o un estándar al que se adhiere, ¿cómo se adhiere? Por ejemplo, marcos de competencia. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Florencia, marcos de competencias de CONEAU o mecanismos de acreditación de carreras de CONEAU. Bueno, todo esto hace a la trazabilidad y al poner evidencia cómo es que se gana y qué es lo que se gana. Fíjense que otra vez, de lo micro a lo macro, y no nos corrimos de la misma hoja de papel, estamos hablando de la misma microcredencial. Y luego, la tercer categoría sería quién la posee. Y aquí aparece la identificación clara del portador o del receptor de esa microcredencial, la URL de verificación, en el caso que sea una credencial verificable, esa URL nos llevará a un sitio web donde la microcredencial pueda ser verificada por el portador, pero también por cualquier revisor que le interese, por ejemplo, un empleador, por ejemplo, se me ocurre un empleador principalmente, que diga, a ver, vos tenés acreditado esto, quiero ver si efectivamente está acreditado. Bueno, esa URL le va a permitir, y la posibilidad de incorporarle esa narrativa personal o un espacio donde el portador pueda agregar algo que obviamente no altere los metadatos, sino que sume. Y acá Florencia mencionó la posibilidad de un portafolios. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a visibilizar estas insignias mediante la URL de verificación y mediante este
esta posibilidad de agregarle mis propias impresiones, comentarios, ya sea que la extienda a o la visibilice en un portafolios, o que la comparte en LinkedIn, o que la comparte en Instagram, en Twitter, o donde fuera, o en cualquier sitio web donde yo pueda tener esta insignia verificable. Y esta imagen es la imagen de un canvas para diseñar insignias, que se los compartí, el enlace se los compartí en el chat, ahí la estaba explicación, mirando justo. ahí la explicación de qué fue lo que les compartí, que es útil para, digamos, como para llenar de alguna manera todos los casilleros y que no se nos quede por un lado, ningún espacio en blanco, pero tampoco que se nos corra, que nos olvidemos de considerar la microcredencial desde todas las dimensiones y desde todas las miradas que la podemos considerar. Fíjense que en el Canva aparecen los criterios, aparece un espacio en blanco que nosotros podremos llenar con nuestros criterios, aparece estos criterios desagregados en habilidades, conocimientos, comportamientos, evidencias, la propuesta de valor, la posibilidad de que aparezcan estos avales o canales donde se visibiliza, y la claridad respecto a quiénes van a ser los destinatarios. Y como base, la idea de estos trayectos de aprendizaje, entendidos en un amplio espectro. Si es en el caso de Florencia, uno podría pensar en un trayecto de aprendizaje de ir consiguiendo microcredenciales para obtener una microcredencial como docente X, docente experto en tal aspecto transversal. En el caso de capaz que docente experto en TIC. Por ejemplo. Que involucra 4 o 5 microcredenciales, por ejemplo. Claro. Entonces, vos decías evaluación en ambientes híbridos. Bueno, tendrá que haber aspectos de evaluación pura y dura, en el sentido de metodología, cómo llevar este ambiente, esta estrategia a instrumentos de evaluación, relacionar los instrumentos de evaluación con las actividades de aprendizaje, y poner en práctica esto en el campus virtual de educativa, que es el que ustedes usan. Entonces, esto podrían ser distintas insignias acotadas que todas juntas hacen a este trayecto de aprendizaje. Entonces, yo pongo a cada insignia en el marco de una visión global. Y voy, como dije antes, de lo micro a lo macro, cosa que no pierda la idea de que estas microcredenciales no son como platos voladores que aparecen por ahí y no se sabe muy bien para qué, sino que forman parte de una iniciativa que busca encontrar estos espacios donde se pueda transformar, se pueda mejorar y se pueda reconocer aspectos no trabajados, no abordados, a transformar y no reconocidos. Esto se los quería compartir porque tiene que ver básicamente con completar el diseño de la microcredencial. Completar el diseño de la microcredencial. Ustedes ya hicieron un ejercicio de síntesis respecto a nombre, propuesta de valor, criterios. Deberían seguir avanzando, y ya con esto completan la actividad 3. Deberían seguir avanzando en lo que son las evidencias y eventualmente, si esta microcredencial forma parte de, le voy a dar este nombre, ecosistema de microcredenciales. Claro. Opcionalmente podría aparecer la idea de algún tipo de aval, empresa, organización, institución, organismo, etcétera, que avale esta microcredencial o estas microcredenciales, como una forma de darle más peso, robustez, peso.
Digo, ¿qué pasa si la insignia o el conjunto de insignias de Florencia, de actualización para el cuerpo docente, están avaladas por el Ministerio de Seguridad? Me fui a la estratosfera, quizás. Sí, se El hace un problema, montón, ahí me meto en otro campo que... sin duda. Pero ¿qué pasa si vamos trabajando en esa línea donde, no para ir a hablar con el Ministerio de Seguridad y que lo avalen, pero digo, plantear estos proyectos en términos de que podemos ir bien a lo micro, pero también podemos tener lo macro como un objeto, como un propósito de robustez, como un propósito de sustentabilidad y de permanencia. Palabra que no me gusta mucho, pero por lo menos es interesante en este sentido de, mirá, no es una idea loca que se nos ocurrió a nosotros, sino es algo que está avalado por todo este conjunto Claro. de instancias. Y eso sin duda redundará en más valor. Sí, obvio. Probablemente. Entonces, deberíamos intentar terminar o desarrollar, en tu caso, José, la actividad 2 y la actividad 3. Te vas espero, con muchas ideas y con muchas pistas de cómo abordarlas. La actividad 2 y 3 es el 60%, casi el 60% de la actividad final. En el caso de Leonel y Florencia, Leonel, tendrías que entregar la actividad 2, que te diría que con lo que hiciste hoy la pasás a un PDF y ya más o menos lo tenés hecho. Y la actividad Ya 3, está presentada. listo, perfecto. ¿Te lo evalué? Ah, sí, No, creo no, que no. ¿No? Ok. O no sé, yo no. Yo hoy evalué las actividades. Sí, no recuerdo si la tuya estaba, disculpa. Bueno, Pero me fijo sí, mañana y ya hoy te doy presente. feedback. Hoy Genial, presente. genial. Y trabajar de aquí al fin de semana en la actividad 3. Con esto ya tienen buena parte de las cuestiones abordadas. Y nos quedará la semana siguiente para trabajar Trabajo con final. ya en la semana final con la mirada del verificador, del poseedor y del verificador, vamos a trabajar sobre eso, y la idea, e ir refinando el proyecto final, la actividad final, cosa de que lleguemos más o menos Que lleguemos, tranquilos, que que lleguemos. lleguemos y si se puede, con algo de tranquilidad Por para sobre terminar, todo. no este fin de semana, sino el siguiente. ¿Dudas, consultas, preguntas? No, por ahora yo no. No, dudas no tengo, porque al ser todo nuevo, está genial de ver el potencial. Sí. Y justamente escuchándole, yo tengo también ciertos conocimientos en lo que es tecnología blockchain, entonces cuando se habló eso en el principio, no, Viene con ventaja, ¿no vale? no fue muy difícil hilar. El tema sé la parte conceptual del cadena de bloque porque hago Claro. transacciones en cripto. También Ah, claro, porque ustedes con lo que es alimento trabajan mucho esa... no, es solo para hacer trading y demás cosas. Él está en criptomonedas. Ah, mira qué bueno. Sí, y al seguir lo de la tecnología blockchain, también había llegado a ciertas páginas que avalan certificados educativos de nivel secundario en blockchain. Y Claro. eso resolvería un montón de cosas. Lo quise aplicar, pero bueno, la línea de gestión no me apoyó, así que cuando sea directivo lo impulsaré. Ahí está. Claro. Porque hay instituciones que tienen más de 60 años en las que trabajo, otras tienen 50, y vienen todavía gente que perdieron su título por X Claro. motivo. Entonces con eso sería una gran alternativa. Y otros están en Mato Grosso do Sur, ahí en Brasil, y vienen acá a buscar su finalidad de Tal cual. secundario, que es un compromiso personal de ellos, porque tampoco lo necesitan, hicieron toda su vida, algunos ya son bisabuelos, todo. Claro. Y no tendrían que venir si está la parte digital, eso, y más que nada con Claro.
la potencia de la tecnología blockchain. Hice también Imagínate, Leonel, si no tuviéramos que juntar y rejuntar y rastrear y pedir y no sé qué, todos los certificados, papeles, papelitos, cuando tenemos que hacer una presentación nuestra en algún lado, y lo tuviéramos todos disponibles en una blockchain, o hasta te diría en credenciales verificables, que nos permita compartir una billetera y decir, toma, acá tenés todo. Acá tenés todo y verificable. No es que digo, pero que la persona dice, pero esto es verdadero o es falso porque está borroneado, porque es una fotocopia de una fotocopia y esas cosas que nos pasan. No, digo, el potencial es muy interesante para presentar o para pensar y atender problemas importantes. Varios. Sí. Varios. Colegas que se empezaron a jubilar ahora y recorrieron muchas escuelas que se transformaron, se disolvieron, Claro. ya no existen más, el edificio sí, pero ya sería en papel de otra escuela, tienen que irse a 450 kilómetros para buscar ese papel y sin encontrarse con hoy no atendemos por fumigación, porque Claro, sí. O no hay luz. O no hay luz y no luz. puedo encontrar el papel. Tal cual. Sí, y ahí tenés todo y ahí la jubilación sale más rápido. Bueno, Claro. El potencial es grande. Bueno, gente, ya tenemos claro cómo sigue la película. Leonel, si hoy no le evalué, mañana tenés la evaluación de la actividad. Perfecto. Fin de semana, actividad 3, y ya nos encontramos la próxima semana. Quizás podemos dedicar un rato importante del encuentro a discutir y refinar aspectos específicos de sus proyectos, cosa de llegar bien para la entrega final y que se vayan con el mejor proyecto posible en el sentido de desarrollo, ¿no? Sí. Yo posiblemente no esté, o espero que sí, porque tengo mesa final y que empiezan a las 5:30 de la tarde y suelen ser largas. Perfecto. Pero vamos a probarle a todos para que sea rápido. Gente, descansen. Bueno, gracias. Mañana subo la grabación y les comparto la presentación y nos vemos el próximo martes. Que siga muy bien. Gracias. Chau, chau. Bueno, gracias. Hablamos. Chau, chau. Chao, Florencia. Chao, Leonel.